cada uno y cada una de ustedes. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Dios no se equivoca. Si usted lee el libro del Génesis va a darse cuenta que dice que, y Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno cuando hablaba de la creación. Y ojalá que no le pase como aquella persona que decían, yo no puedo creer que Dios sea tan perfecto, que, que es más, que no hay nada se ha equivocado, por lo menos en algo pequeñito. Y se ponía a pensar un montón de cosas. Y que Dios todo lo sepa. Y decía, pero en algo tiene que haberse equivocado Dios. Y dice que un día, para pensar bien en qué se podía haber equivocado, Dios se fue al campo. Se sentó bajo la sombra de un árbol de mango y empezó a sentarse y a analizar y a pensar en qué se podía haber equivocado Dios. Levantó la mirada, observaba el árbol inmenso de mango y observaba unos mangos más o menos del tamaño de la mano. Y él pensaba y dice, aquí está. Yo creo que aquí se equivocó Dios, porque yo considero que los frutos deben ser proporcionales al tamaño del árbol. En cambio, dice, bajó la mirada y observó en la tierra unas tiritas de una plantita, a quien se llama sandía, que en inglés es watermelon. Oh, y en cambio es una tirita tan delgadita y tiene unos frutos tan grandes como son las sandías. Y entonces dijo, en cambio, miren ustedes esa plantita tan raquítica y flaca y tremendo fruto. Yo creo que aquí se equivocó Dios. Debería ser lo contrario. Los mangos deberían ser como las sandías de ese tamaño. Y las plantas de mango deberían ser como los frutos de la planta del mango, como una sandía, proporcionales al tamaño. Oiga, no acababa de hacer ese tipo de reflexiones magistrales cuando se zafa un mango de la cima de la punta del árbol y le cae en la cabeza y lo golpeó en la cabeza. Y enseguida la persona reaccionó y dijo, perdóname Señor, perdóname. Ahora veo que todo lo has hecho muy bien. Porque te imaginas, Dios dice, si hubiera sido esto como mi teoría, de que la proporción del fruto debe ser proporcional al tamaño del árbol, carambas, y me hubiese caído en vez de mango una sandía, entonces sencillamente me mata. Y dice Dios, perdóneme, yo veo que todo lo que has hecho, lo has hecho muy bien. Y déjeme decirle cuántas veces a usted y a mí no nos ha pasado ese tipo de análisis y reflexiones medias superficiales, y perdóneme el ejemplo, un poquito como en broma y en serio. Cuánta gente, por ejemplo, cuando se le muere un niño, cuando se le muere un familiar, cuando se le muere un ser querido, su pareja, su esposo, su esposa, y empiezan a cuestionarlo a Dios y empezar a echarle la culpa a Dios. Y hay gente tan exagerada que hasta se aleja de Dios por la soberbia, por no ponerse a reflexionar que Dios sabiamente hace las cosas, que Dios es maravilloso, que lo que usted y yo tenemos que hacer es empezar a valorar la vida, el plan de Dios, respetar la voluntad de Dios, cuidar el planeta que Dios nos ha dejado. Esa es su responsabilidad y mía. Tenga presente que Dios no va a venir a hacer lo que a usted y a mí nos corresponde hacer. Seamos responsables, cuidemos nuestra naturaleza. Yo puedo observar a veces con tanta tristeza cómo hay mucha gente, por ejemplo, cómo desperdicia el agua en las casas. Dejan la llave abierta. Mientras se están bañando, se están duchando, dejan la llave abierta del agua. Claro, porque usted no ha tenido la escasez del agua. Ya quisiera verlo a usted, que no tenga un mes entero donde conseguir agua para ver si no está arrepentido de estar desperdiciando el agua. ¿Qué está esperando usted? ¿Golpes de esa naturaleza para empezar a cuidar y valorar el planeta que Dios nos ha dejado? Si es en las fiestas, es una pena, es lamentable. Cómo se está perdiendo el valor de lo ecológico, de lo elegante incluso, de lo formal. Ya en nuestras fiestas todo es desechable. Desde los plásticos que ponen en las mesas, platos, cucharas, vasos, tazas, todo desechable. Y todo por la pereza de limpiar.
Al final de la fiesta lo único que hacen es levantar los manteles y todas esas bolsas llenas de plástico a la basura. Y tienen que pasar más de 120 años para que se desintegren todos esos plásticos. Y después dicen amar a sus hijos, amar a sus nietos, amar a las generaciones. Y están alarmados y asustados. Uy, el mundo de hoy, la contaminación, qué horror nunca se ha visto. Se horrorizan de eso y le están dejando un mundo peor que el que encontraron, peor que el que encontraron. ¿De qué le sirve reflexionar y horrorizarse si tiene una insensatez y una inmadurez para cuidar el ecosistema, para cuidar el medio ambiente? ¿No le parece a usted, querido amigo y querida amiga, que es importante detenernos un poquito y empezar a ser más conscientes de las necesidades de los demás y de cuidar de nuestra propia vida? Hay muchísima gente que dice, ay no, pero es que es horroroso estar llenándose las manos de grasa y lavando. Y yo digo, pero ¿quién habla? Si ahora ni siquiera usted lava. Ahora lo que tiene que hacer es meter los platos, vasos y vajillas en un instrumento que se llama lavadora y ahí está, ella se encarga de hacer todo. Lo único que tiene que hacer usted es sacarlo y colocarlo en los diferentes anaqueles. Lógicamente que me imagino, más de uno va a decir, Padre Agila, pero no todo el mundo tiene lavadora en su casa. Sí, efectivamente, pero los que no tienen lavadora no significa que por eso tienen derecho a contaminar el ambiente. A veces mientras está lavando los trastes o los platos, tiene usted la oportunidad para poder estar conversando con su mamá, con sus hermanos, e involucrar a todos los hijos en esa tarea, en esa responsabilidad. Que el día lunes le toca lavar los trastes al papá, el martes a la mamá, el miércoles a la hija, el jueves al hijo, ¿no? El viernes a la tía o al tío que vive con usted. ¿No le parece que ese tipo de acciones tendríamos que empezar a fomentarlas usted y yo? Piense, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, usted, querido amigo y querida amiga, haga el favor de no contaminar, de no adulterar y de no destruir lo que Dios había hecho bueno. Que Dios me lo bendiga.